Todos soñamos con que XRP llegue a $10 en algún momento de la vida, que esta triste criptomoneda que tenemos a día de hoy, que tan solo tiene el rango de un precio de $1, consiga hacernos millonarios, que acabe consiguiendo multiplicar por 10 toda nuestra inversión, por 2, por 3, dependiendo de dónde hayamos conseguido adentrarnos, pero básicamente esto se repite muchísimo en diferentes páginas de predicciones, en diferentes canales de YouTube, y sobre todo hay muchísima gente analizando este proyecto y dando fechas locas de cuándo se va a conseguir. Incluso hace pocos días vimos como Standard Chartered, uno de los bancos más grandes a nivel mundial, que opera en más de 60 países, estuvo diciendo que para 2030 XRP conseguiría llegar a superar los $28. Ahora bien, nadie tiene realmente una cierta información acerca de esto. No sabemos si va a ser cierto, si al final en todo este tiempo va a ocurrir cualquier tipo de cosa que va a acabar complicando todo, pero básicamente hoy quiero hablar con vosotros. Quiero realmente deciros lo que hace falta para que XRP realmente, tal y como la conocemos, consiga llegar a este rango de precio. Ya hemos estado viendo a momento de ahora, XRP tiene un rango de $1 y realmente esto es bastante penoso, porque ya en todos estos últimos meses hemos estado viendo todo lo que el propio equipo ha intentado conseguir, desde conseguir tener nuevas compañías, tener un ecosistema cerrado e intentar presentarse en diferentes países, hacer crecer todo el ecosistema e intentando añadir nuevos proyectos y mil historias, pero a pesar de todo esto hemos vuelto a tener el rango de $1. Este rango, si bien es cierto que no sirve para absolutamente nada y que hace que la gran mayoría de personas estén perdiendo dinero, vuelva a dar una nueva oportunidad de inversión, sobre todo porque lo que ya ha ocurrido hasta el momento de ahora ha estado muy bien para poder formar el proyecto, pero realmente estamos al principio de todo. Hay muchísimos analistas que comparan a XRP como el principio del Internet, donde al principio parecía que ya estaba bastante desbordado, muchísimas personas ya utilizaban alguna que otra página web, pero que luego con los años esto se ha quedado en algo bastante ridículo, ya que luego hemos visto millones de páginas web, miles de millones de personas están utilizando Internet de forma diaria para una cosa o para otra, y al final hemos visto ese gran crecimiento. Pues se estima que lo que le está pasando a XRP es prácticamente lo mismo. A día de hoy ya lo vemos desbordada con las diferentes ideas y que parece que ha hecho ya muchísimas cosas en estos últimos 13 años, pero la realidad es que todo esto simplemente ha sido el comienzo para poder dejar crecer todo lo que es ese ecosistema y hacer que realmente consigamos esa parábola que todos estamos buscando. Y es que a momento de ahora XRP, si bien es cierto, lleva más de 13 años en línea, muchos de esos años hemos estado en pleno desarrollo, ganando confianza dentro de todo el sector y por otro lado intentando debatir con la SEC, intentando ganarles ese caso en donde en algún que otro momento nos llegaron a solicitar cerca de 2.000 millones de dólares. Vamos, una auténtica pasada. Entonces, a momento de ahora, como os digo, esto ha ido pasando, hemos conseguido solucionarlo, nos hemos quedado un poco más atrás que otros proyectos criptográficos, pero a día de hoy hay diferentes factores que sí o sí pueden llevarnos a tener alguna que otra subida de precios. Como podéis llegar a ver por aquí en pantalla, en el último año hemos perdido cerca de un 40-45% aproximadamente y desde máximos históricos hemos llegado a perder cerca de un 70%. Si bien esto, visto rápido, podría llegar a asustar muchísimo, tenemos que decir que cualquier proyecto criptográfico a día de hoy ha perdido prácticamente lo mismo. Todo esto porque el gran ecosistema ha caído completamente por culpa de todas las noticias externas que hemos estado viendo con los conflictos geopolíticos entre diferentes países. Entonces no tenemos que tenerlo tan vigilado por estas caídas. Pero a momento de ahora lo que sí que hemos llegado a ver con esta última caída ha sido una situación muy interesante. En la última semana se ha estado comprobando lo siguiente. Mientras Bitcoin y otras criptomonedas estaban teniendo una tendencia alcista y habían subido alrededor de un 4%, XRP veíamos que iba a la contra, estaba cayendo alrededor de un 3 o un 4, o sea, realmente estábamos dejando de ganar cerca de un 8%. El 4% que habíamos caído más el 4% que estábamos llegando a sumar o que habríamos sumado si hubiésemos seguido el mismo camino que el resto de proyectos criptográficos. Esto nos ha dado una señal clara. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí para que realmente el proyecto estuviese cayendo, para que la gente perdiese la confianza? Y es que a día de hoy XRP necesita sí o sí todo el tema de la ley Clarity. Esto es uno de los mayores puntos que vamos a llegar a tener a corto plazo, ya que se estima que después de agosto, después de este receso del gobierno, podríamos llegar a tener una aprobación de esta ley, lo que lógicamente podría llegar a cambiar drásticamente todo lo que conocemos a día de hoy, cambiar las regularizaciones y hacer que las grandes entidades les sea mucho más sencillo adentrarse del proyecto. Lo que van a estar haciendo es hacer que inyecten mucho más capital y que lógicamente el market cap que tenemos a día de hoy en el proyecto puede llegar a ser algo insignificante, o que incluso si atacan directamente a los ETFs, la cantidad que haya de valor neto invertido crece
crezca muchísimo, volviendo a generar mucho más FOMO y haciendo que otra vez muchísimos inversores quieran volver a adentrarse dentro del proyecto. Esto realmente sería muy interesante. El siguiente punto que realmente también hay que tener en cuenta para conseguir llegar hasta esos $10, como hablábamos al principio, es que básicamente durante todo el año 2025, y que fue lo que nos motivó a pensar que en 2026 tendríamos una gran subida, es que llegamos a pumpear gracias a todo el tema de Donald Trump, pero luego el proyecto aguantó muy bien porque Ripple y XRP Ledger no paraban de seguir desarrollando su proyecto. Seguían intentando hacer que el XRP Ledger tuviese muchas más variantes, intentaron crecer dentro de las stablecoins, han intentado crecer dentro de la tokenización de activos del mundo real y poco a poco han ido avanzando en estos caminos. Estos caminos realmente son el futuro y muchos bancos ya han estado destacando todas estas virtudes del propio proyecto y enseñando cómo poco a poco han ido subiendo hasta que seguramente nos consigamos convertir en estos líderes del sector. Así que a día de hoy realmente lo que necesitaríamos sería seguir centrándonos en ese ecosistema cerrado que está consiguiendo Ripple para poder hacer que todo el tema de la tokenización de activos y demás siga creciendo y no depender de la venta de sus XRP al mercado, sino que puedan tener todo su dinero, que puedan llegar a invertirlo y que básicamente con esto consigamos, por un lado, tener muchas compañías invirtiendo, por otro lado, que Ripple no necesite vender sus tokens al mercado, haciendo que ya no tengamos esa gran presión vendedora que se está llegando a crear poco a poco, y luego por otro lado tenemos una situación muy interesante y que esta también tenemos que llegar a declarar, a enseñarla. Y es básicamente que vuelvan a darle utilidad a XRP. En el pasado vimos como el equipo de Ripple quería hacer que esta criptomoneda fuese el centro de atención, que cualquier tipo de proyecto tuviese que depender de ella. Pero a día de hoy prácticamente se ha quedado en un proyecto insignificante, en donde lo único que merece la pena del proyecto es porque está pagando comisiones. Unas comisiones que son ridículas. En un comienzo el equipo nos decía que a mayor número de transacciones dentro del XRP Ledger, básicamente XRP se acabaría reduciendo, ya que mientras más transacciones, la tasa de quema sigue aumentando y los tokens de XRP caen. Si hay menos supply y el volumen de operaciones y demás se mantiene, el precio debería de llegar a subir. La realidad es que en 13 o 14 años el proyecto ha eliminado eso, entre 13 y 14 millones, alrededor de 1 millón de tokens por año. Si bien es cierto, podrías pensar que no está nada mal para ser el comienzo, recordemos que el proyecto tiene un supply de 100.000 millones, así que lo que se ha quemado es insignificante. Y el problema que hay es que a día de hoy XRP se está centrando en que este token simplemente se utilice para el pago de comisiones. El día de ayer estuvimos viendo cómo Ripple había movido 50 millones de XRP y la comisión era ridícula, era una fracción de un centavo. Con esto creo que no vamos a ningún sitio, así que el equipo debería de volver a destinar todo su tiempo en intentar hacer todo lo posible para que XRP siga subiendo de precio, para que el proyecto tenga nuevas utilidades, si no, probablemente al final acaben cayendo en el olvido y las entidades, en vez de querer invertir tanto en XRP, acaben haciendo estas inversiones en otro sitio. Por el momento aún estamos en pleno desarrollo, no tenemos una bola de cristal y no entendemos lo que puede llegar a ocurrir más adelante, pero por el momento sí que es cierto que tenemos estas situaciones un tanto complicadas. Y hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy y espero que os haya gustado. Y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar viendo diferentes proyectos criptográficos y sobre todo este gran éxito que tenemos con XRP, a ver si al final conseguimos estos rangos de precios de $10 o algo por el estilo y acabamos llevándonos un buen beneficio. Un saludo y nos vemos mañana con próximo contenido.